Entonces, repito, vamos a ver un poco, repasar un poco los significados, ¿no? Que son significados de los días de panes sin levadura. También vamos a ver la secuencia y lugares de los en que ocurrieron los acontecimientos que desembocaron en el séptimo día de panes ácimos durante el éxodo de Israel. Y también, aparte de ver lo que significa este día y lo que ocurrió, también nos vamos a enfocar en lo que hay que hacer de aquí a Pentecostés. O sea, no quedarnos viendo hacia donde estamos ahorita, sino hacia adelante. La Pascua es como bien lo dijeron en el sermoncillo, señor Luján, la Pascua es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Esto ocurre en el bautismo, después de nuestro arrepentimiento, y del bautismo somos levantados de una manera simbólica, somos como resucitados a una nueva vida en Cristo. A partir de entonces, tenemos que vivir a su manera. Pues voy a repetir rápidamente las escrituras en 1 Corintios 5:7, o sea, versículo 7, pero leyendo de la Peshita, dice: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, de tal manera que sean pan sin levadura. O sea, en la Reina Valera dice que sin levadura como sois, pero pues no es una traducción apropiada, porque justamente 2 versículos arriba les está diciendo que no es buena vuestra jactancia, que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces no les puede estar diciendo que están sin levadura, los está exhortando a quitarse, a quitarnos esa levadura. Y en el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Evidentemente, cuando dice celebremos la orden, es una instrucción que está dándonos de guardar la fiesta de panes sin levadura. Algunos grupos no la guardan, a pesar de esta escritura tan evidente. Y es una escritura dada en el Nuevo Testamento a la iglesia en Corinto, que estaba compuesta en su mayoría de personas de antecedentes gentiles. Entonces, obviamente es una fiesta, una orden para todos los cristianos, guardar la fiesta de panes sin levadura. Entonces, la Pascua representa el perdón de los pecados y la fiesta de panes sin levadura representa el proceso que debemos seguir de crecimiento para quitar el pecado de nuestra vida con la ayuda de Dios y crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, como dice en Efesios 4:13. En la fiesta anterior, ¿verdad? Tuvimos una explicación en el día de fiesta anterior de cómo guardamos la fiesta. O sea, lo hemos platicado. Cuando se aproxima la fiesta, sacamos toda la levadura de nuestras propiedades, todo lo que contenga levadura y la propia levadura de nuestra casa y propiedades, y luego durante los siguientes 7 días no se come nada leudado, pero sí se come pan sin levadura. En Éxodo 13:7, ahí viene la esencia de lo que debemos hacer. Dice: por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Por eso es que limpiamos nuestras propiedades. Pero como pueden notar, esto voy a estar enfatizando, es 2 cosas. O sea, se saca la levadura, pero se come pan sin levadura. Son las 2 cosas, no nada más limpiar la levadura, sino comer el pan sin levadura. ¿Por qué? Tiene un simbolismo muy profundo.
En el sermón del primer día de Panes Ácimos, el señor Cristiano Rego nos explicó las lecciones espirituales que podemos obtener del proceso de sacar la levadura de nuestras casas, de nuestras propiedades. Y el sábado pasado apenas abordó el tema de sacar la levadura de nuestras personas, la levadura que está bien arraigada. Eso es en el sentido espiritual. Y esto, en esencia, nos recuerda el compromiso continuo ante Dios que tenemos de deshacernos del pecado, de vencernos a nosotros mismos, como lo mencionaron en el sermoncillo, vencer el mundo y vencer a Satanás. O sea, son los tres aspectos. Y esto es parte del verdadero significado, es parte del significado de los panes sin levadura. Ahora vamos a ver un poquito con más detalle la otra parte del significado, que es alimentarse del pan de vida. Vamos a considerar para ello lo que ocurrió en la Pascua anterior, al año anterior, a cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. O sea, vamos a considerar qué pasó en la Pascua del año 30 después de Cristo. Jesucristo fue crucificado en el año 31. Entonces, ¿qué pasó en el año 30? Bueno, la Biblia lo guarda, lo escribe. En varios relatos, está en Mateo 14, del 13 al 33, que no lo vamos a ir ahí, relata cómo Jesús alimentó milagrosamente a 5,000 hombres y a sus familias. Están los relatos paralelos en Marcos 6, en Lucas 9 y en Juan 6. Pero ¿cuándo fue que esto ocurrió? Solamente lo registra Juan. Está en Juan 6:4. Entonces, ¿cuándo fue que ocurrió? Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y sabemos, si revisan, que cuando igualmente se habla Pascua, incluye la temporada de panes ácimos. Estaba todo junto. Y recuerdan que después de que los discípulos se fueron en la barca, Jesús despidió a la multitud y subió al monte para orar aparte. En el versículo 14, en Juan 6:14 dice, y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿qué señal? La de alimentar a 5,000 personas, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo y subió, continuó orando en lo que la gente ya se iba. A última hora de la noche, la barca de los discípulos todavía estaba en el lago, ¿verdad? Atrapada por fuertes vientos, y Jesús ya bajó a la orilla, que ya estaba vacía, y caminó sobre el mar. ¿Recuerdan el relato cuando Pedro le dijo y pasó todo eso? Pero ahora vayamos a Juan 6, del 22 al 25. Notemos qué pasa. Aquí en Juan se registra que al día siguiente, o sea, al día siguiente de cuando hizo el milagro de alimentar a los 5,000, al día siguiente, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Por qué a Capernaum? Porque ya sabían que él vivía allí. Entonces fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y ya Jesús se fue directo a decirles acerca del pan de vida. Juan 6, del 24 a 59, más anoten la cita y lo revisan, por favor, después lo revisamos. Registra el sermón que Jesús dio en una sinagoga en Capernaum. O sea, y se lo dio a muchos de aquellos a los que había alimentado milagrosamente, que fueron a buscarlo y que estaban allí. Ellos estaban, como recuerdan que dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, entonces ellos estaban conscientes que venía la Pascua, los panes sin levadura, y que tenían que haber sacado las cosas, la levadura de su casa, y que iban a comer panes sin levadura durante los días de la fiesta. Entonces Jesús, aprovechando su deseo del alimento físico, porque por eso fueron a seguirlo, y si revisan la escritura dice que vienen no por mí, sino
porque les di de comer. Entonces, aprovechando el deseo de comer eso, empieza Jesús a explicarles acerca de buscar el alimento espiritual. Si consideramos, luego revisaremos en Juan 6, en el capítulo 6 de Juan, viene una cantidad de escrituras súper importantes que usamos muy frecuentemente y que tal vez no tenemos el contexto de cómo ocurrió. Es lo que quiero señalar. Algunas ya también las citaron en el sermoncillo, pero ¿se acuerdan que les dijo, le dijeron a él, Señor, danos siempre de ese pan, del que no tendremos más hambre? Y notemos, dice, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vamos a notar cuántas veces da esta promesa. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Otra vez la promesa. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, sí le entendieron, pero no le creyeron, ¿verdad? Y decían, ¿qué no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Si ya lo conocían que ahí había vivido. Y Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre nosotros. Y esta escritura la usamos muy frecuente y es muy importante. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Se está dirigiendo también a nosotros. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Nos está incluyendo. Versículo 47. De cierto, es cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y afirma en el 48. Yo soy el pan de vida. ¿Qué tipo de pan nos imaginamos que es? Si él dice, yo soy el pan de vida, la levadura representa el pecado. Jesús, que no cometió pecado, al hablar de esto está hablando de pan sin levadura. O sea, cuando dice, yo soy el pan de vida, es pan sin levadura. Está hablando de lo que estamos celebrando en estos días. Cuando en esta semana, hoy que comimos pan sin levadura, es que hay que pensar, estamos alimentándonos de Jesucristo, como también dijeron en el sermoncillo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y notemos, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En Pascua vimos que representa para nuestra sanidad su cuerpo quebrantado. Entonces los judíos contendían entre sí, decía, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? Y Jesús les dijo, no solo la carne, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estos son los símbolos del nuevo pacto. Y Jesús los estaba exponiendo desde un año antes, en la Pascua anterior. Estaba enseñando lo que serían estos nuevos símbolos. Esto es lo que estaba ocupando la mente de Jesucristo en esa Pascua, en ese tiempo de Pascua y panes sin levadura. Y es lo que debe ocupar nuestra mente en estos días.
Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora, cuando realmente se estudia y medita el mensaje de Jesús como está en Juan 6, uno se da cuenta de que el pan sin levadura que comemos durante toda la fiesta no señala hacia Jesucristo. De eso se trata. Así como nuestra vida la sostenemos con alimento físico, nuestra vida física, nuestra vida espiritual debemos sustentarla alimentándonos de Jesucristo. Debemos ser alimentados por Él día a día. Ese también es el significado de la fiesta de panes sin levadura. Por un lado, quitar el pecado, quitar la levadura. Por otro lado, poner pan sin levadura, alimentarnos de pan sin levadura que representa a Jesucristo. Esos son los dos aspectos del significado de la fiesta, como lo leemos en un versículo que lo mencioné, Éxodo 13:7. Ahí está en telegrama, ahí está el significado de la fiesta. Ahora, como segundo punto, vamos a revisar los acontecimientos que hubo durante Pascua y Ácimos cuando Israel salió de Egipto. Va a ser sencillo. Lo vamos a repasar brevemente. Esto lo podemos, se los encargo, me lo encargo también, repasar Éxodo de los capítulos 12 al 15. Ahí viene todo esto, es tan importante y vamos a ver como un pequeño resumen. En el día 10 de Abib, recuerdan que es el primer mes, es el mes de Abib. En el día 10, el cordero de Pascua se apartaba, ¿sí? Y se guardaba hasta el día 14. Recordemos que en la escritura el día comienza cuando se pone el sol. Entonces la primera parte es lo oscuro, la segunda parte es la parte de luz. Entonces, en Abib 14 es la noche de Pascua, empieza el día Abib 14. En ese tiempo, en ese momento, el cordero es sacrificado y comido, y al mismo tiempo los primogénitos de Egipto mueren simultáneamente. O sea, la Pascua es al poner la sangre en los postes y el dintel, el ángel pasaba y lo veía y se pasaba de esa casa. Y donde no había eso, entraba y morían los primogénitos, tanto de bestias como de personas, ¿no? En la parte de luz del 14, los israelitas despojan a los aterrorizados egipcios. Sí, hasta les decían, ya váyanse, pero lleven, ¿no? Y les dijo Dios, pidan, y les daban vestidos y oro y joyas y todo. De manera que salieron con riqueza, como en pago de todos los años, 430 años que estuvieron en Egipto y buena parte de ellos de esclavos. Y esa es, ya que empieza otra vez el siguiente día, se pone el sol y empieza el día 15, es la noche de ser muy observada. En la noche de ser muy observada, los israelitas comienzan su viaje hacia la libertad. Es lo que celebramos en la noche, en la cena. Es la salida de la esclavitud. Ahora, de Abib 15 a Abib 20, ¿verdad? A lo largo de esos 6 días de pan y sin levadura, los israelitas viajan por el desierto. Dice que viajan de Ramesés a Sucot y de Sucot a Etam. Y en Éxodo 13, del 17 al 18, hay un detalle aquí importante. Dice, cuando Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. En un momento vamos a ver ahí un mapa. Estaba bien cortito de ir de Egipto a lo que sería la tierra prometida. Estaba muy directo. Pero Dios no los llevó por ahí, aunque era más corto, pues se dijo Dios, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Entonces los hizo dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Y luego de ahí, que les hace dar una desviación, en Éxodo 14, del 1 al 3, podemos ver, dice, habló el Eterno a Moisés y les dijo, di a los israelitas que se vuelvan, o sea, que cambien la dirección,
y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Frente a ese lugar acamparéis junto al mar. Y Faraón dirá de los israelitas: andan errantes en el país y el desierto les cierra el paso. Traducción: el faraón pensó, ¡ay, qué tontos estos! ¿No? Se fueron a meter a donde no hay escape, ¿sí? Sin pensar que Dios los condujo. Y ahí también hay una lección para nosotros. Dios realmente los llevó a un lugar encerrado, al peor lugar que se podría pensar. Había montañas, los vamos a ver, el cañón por donde ellos entraron, y por ahí verían el faraón, y del otro lado pues estaba el mar. Entonces no había, parecía que no había solución, que no había escape. Y ahí lo que podemos aprender es que Dios hace las cosas a su manera. Nosotros muchas ocasiones no entendemos por qué hace las cosas como las hace, pero las hace porque Él sabe y las hace como a Él le parece, aunque nosotros no entendamos. Lo que nos queda es obedecerle. Y aquí llegamos al inicio del 7º día de panes sin levadura, en que ocurrió algo maravilloso. Para aquí voy a leer directamente de la Biblia. Éxodo 14, voy a leer bastantes versículos, pero porque conocen la historia. Y cuando le pida, pone la diapositiva. Entonces empezamos en el versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. O sea, ellos llegaron en el día 6º de panes ácimos y ahí los alcanzan los egipcios, ¿sí? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Y dijeron a Moisés: ¿qué no había sepulcros en Egipto para que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué ha hecho así con nosotros? ¿Por qué has hecho así que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué mentalidad es esa? Típica de esclavos, ¿no? Prefieren estar de esclavos que morir, ¿no? Bueno, eso no es para echarles tierra a ellos, sino para pensarlo nosotros, cómo somos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: ¿por qué clamas? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y que los hijos de Israel entren por en medio en seco. Y aquí dice: he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo ese ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba delante y se apartó y se puso atrás, a la entrada del cañón por donde venía el faraón. Y dice: asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, de noche. Acuérdense que el cruce es en la noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ahora sí, por favor, la primera diapositiva. A ver qué alcanzan a ver, pero porque está chiquita la pantalla. Pero es una ilustración de cómo está Moisés
y cómo abre el mar, de lo que se vio. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento, viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar de seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, ya ve que dice que iba a endurecer el corazón de los egipcios, pues los siguieron. Digo, yo supongo que a mí me hubiera dado terror de ver ahí el mar así abierto, pero pues, ellos se endurecieron y ahí van. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, ahí estaba el Eterno, y trastornó el campamento de los egipcios. Esta parte es importante, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos desde delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. ¿Se acuerdan que dice que conocerán que yo soy el Eterno? Sí, se dieron cuenta. Dice, eso no se podía hacer así nada más. Y entonces el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano y cuando amanecía, todo así en la noche, antes que amaneciera, ahí estuvieron caminando y cruzaron, todos, ¿no? Dice, cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Eso pasó en este día, lo que estamos conmemorando en este día. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras de ellos en el mar, y no quedó de ellos ninguno. No quedó de ellos ninguno. Ahora, yo creo que muchos, quizá la mayoría de nosotros hemos visto más de 10 veces los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, recuerdan ahí que, según cuenta la película, el faraón no entró. ¿Verdad? El faraón no entró y vio el desastre y ya se regresó. Bueno, pues eso no pasó así. En algunas versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia, pareciera que el faraón no entró, porque habla de sus caballos y su ejército y la caballera del faraón. Pero en Salmos 136, versículo 15, dice que sí, que también el faraón murió. En la Dios habla hoy, voy a leer de 4 versiones, aquí dice, al que hundió en el mar rojo, al faraón y su ejército. Al faraón y su ejército. O sea, no hay que creerle a Hollywood, ¿no? Porque su amor es eterno. En la Reina Valera del 60 dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. A Faraón y al ejército. Porque para siempre es su misericordia. En la Reina Valera actualizada, igual, arrojó al faraón y a su ejército en el mar, porque para siempre es su misericordia. Y en la Biblia de Jerusalén dice, y hundió en el mar, en él a Faraón con sus huestes, porque es eterno su amor. Entonces, en realidad, sí, hasta el faraón entró ahí y murió, junto con todo su ejército. Ahora vamos a ver más o menos, a ver qué se alcanza a ver, pero más o menos. Les pido que pongan la siguiente y les voy diciendo. Bueno, ahí lo que aparece es un mapa de Google Earth. Es un mapa en donde se ve el piquito, así, y a los lados el mar. El piquito es la península de Sinaí. Del lado izquierdo, desde donde se ve así como unas manchas, es el delta del Nilo, donde llega el río Nilo. Por ahí estaba el lugar de Gosén, o sea, de por ahí salieron, ¿no?
y se ve ahí un caminito amarillo, ¿verdad? Que más o menos así artísticamente quiere representar por dónde se fueron. La que abajo, cerca del piquito, abajo hay un triangulito. Ahí es donde, si le ponen en Google Earth o en el Google Maps, le ponen el monte Sinaí y los lleva ahí, ¿sí? En medio de la península de Sinaí, ¿sí? Pero resulta que ahí no era, ahí no fue. Porque en Gálatas 4:25 dice, porque Agar representa a Sinaí, montaña que está en Arabia, del otro lado, a la mano derecha, ¿sí? No en el pico ahí, no dentro del triángulo de la península, sino del lado derecho. Ahora la que sigue, ahí debe aparecer la misma figura con un cuadrito, ¿no? Amarillo. Entonces vamos a hacer suma ese cuadrito amarillo. La que sigue, por favor. No, nada más dale la que sigue, por favor. ¿Sí? Y entonces ya aparece como lo que había en el cuadrito amarillo. Y ahí lo que se ve es, así se ven las montañas desde arriba, ¿no? Y se ven las montañas arrugadas desde arriba y se ve como un camino, ¿verdad? Se ve como un camino. Ese camino, la idea es que por ahí entró Israel. Dice, ¿cómo se sabe? Dice, no puedo presentar las imágenes por derechos de autor, pero les recomiendo, ¿verdad? Busquen Ron Wyatt. Ron Wyatt. Como que nadie le cree a este señor, que porque no tenía estudios universitarios, y eso lo libró de tener ideas preconcebidas, pero lo que les puedo comentar es que este señor en 1987 hizo expediciones al sitio, ¿verdad? Y identificó este lugar. Ahora sí, la que sigue. Luego si revisan en Google Earth se van a dar cuenta que ahí aparece como una gran playa. Es el único lugar en toda la costa donde aparece como una gran playa. Y la salida del cañón. Eso es lo que ellos vieron, los de Israel. Venían por ese cañón, por ahí venía el ejército. Luego estaban las montañas, arriba, abajo y nada más el mar. Entonces, pues no había para dónde. Este señor Wyatt hizo expediciones y tomaron fotos de por donde está la línea amarilla, ¿verdad? Que cruzan. ¿Y qué creen que encontraron adentro del mar? Al faraón con su gorro, no. Encontraron las ruedas de los carros. ¿Se acuerdan que dice que descompuso las ruedas de los carros? Encontraron ruedas, ejes de carros, ruedas, sobre los cuales había crecido el coral. Así. Y hasta hay una foto así de una rueda de 4 ejes, que parece que es de oro, y que ahí no crece el coral. Entonces encontraron de veras que ahí podría haber sido. Pues que allí fue. Y luego a los lados, el mar en esa parte donde está el pasito amarillo, no es tan hondo. Y a los lados es muy hondo. Se llama una batimetría, es una topografía abajo del mar, ¿verdad? Y así está. Entonces ahí era un puente natural, estaba la playa. Y luego todavía más adelante encontraron ellos 2 columnas, una a cada lado de esa zona, donde había unas inscripciones que se leía Salomón, el Eterno, Moisés, así. Entonces, que parece que Salomón mandó poner esas columnas en cada lado, del lado acá de Egipto y del lado árabe. Entonces, pues es bien seguro que por ahí pasó. Entonces, no depende de que hubieran encontrado esto para que nosotros creamos, pero ayuda, ¿no? Dice uno, pues sí, por ahí pasó, ¿no? Y entonces, en Números 33, lo voy a leer aquí, Números 33, ¿no? Aquí ponen un resumencito del 3 al 33, de 5 al 8, sí, del 5 al 8. Dice, salieron pues los hijos de Israel
Aquí el título en Números 33 dice etapas del Éxodo. Y aquí en el versículo 5 dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hairot, que está delante de Baal-Zephón, donde Dios les dijo que se fueran a poner, y acamparon delante de Migdol. Y así bien escueto lo pone en el versículo 8. Y salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto. Y así tan. ¿No? Pasaron de ahí, cruzaron el mar y pasaron al otro lado del desierto. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tam y acamparon en Mara, donde estaba el agua amarga. Pero así lo pone tan simple, ¿no? Cruzaron el mar y vámonos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver tal cual, así Dios lo manejó y fue la liberación del pueblo de Israel, de sus enemigos, y para nosotros también representa, es la culminación de estos días, es la representación. En Éxodo 15 lo que pasó a la mañana siguiente, ¿verdad? Vimos que al amanecer cruzaron. Y luego dice que los de Israel vieron a los egipcios ahí ahogados, ¿no? Y lo que sigue es el cántico de Moisés. Entonces, el cántico de Moisés ese amerita un estudio especial por el señor Mario Hernández, porque realmente tocó el tema por encimita en la noche, ser muy recordada en el mensaje. Pero ahí contiene paralelos que es como una cuestión de profecía que se menciona ahí en el cántico de Moisés con Apocalipsis. Porque dice que la tierra abrió su boca y los tragó. Y ahí no era la tierra, fue el mar. Las palabras ahí se ven, dice el mar, el mar, el mar, pero la tierra abrió su boca. Y es la misma palabra que se usa cuando Coré, que la tierra abrió su boca y se los tragó. Y es la misma, bueno, es la traducción al griego que se usa para cuando la iglesia va huyendo al lugar de protección y que se abre la tierra y se traga al ejército que iba tras la iglesia. Entonces, don Mario lo esbozó, pero hay una idea ahí, ¿no? Entonces ya no me quiero meter más en eso, porque es más, pero hay algo de eso, o sea, y sirve que veamos cómo los libró, porque así nos va a librar, si somos dignos de llegar ahí. Entonces esto es como ocurrió en aquel tiempo y lo que significaron estos días. Y ahora vamos a ver, ligando la Pascua y Ácimos, de aquí a Pentecostés. O sea, ¿qué viene por delante? Pentecostés. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí a Pentecostés? Por un lado dice, pues que cuenten los 50 días, ¿no? Pero vamos a ver que también hay que contarlos con cierto sentido, con cierto sentido. Aquí voy a usar, o sea, me basé en un artículo que escribió el señor John Owen, que apareció publicado en la revista de las nuevas de es Living Church News de junio del 2011. Y se llama De Pascua a Pentecostés, lecciones para el trayecto cristiano, o sea, con base en eso. O sea, ¿qué es la idea? De aquí a Pentecostés, ahorita ya pasó una semana de esas 7. Estas próximas 6 semanas, ¿cómo podríamos aprovecharlas? ¿Sí? Entonces va como un repaso muy rápido. Dios liga las 2 temporadas de primavera. Ya, por favor, quítenla. Gracias. Ahora sí, acá, ¿no? Las primeras 2 de las 3 temporadas de festivales que son Pascua y Panes Ácimos, Pentecostés y luego las fiestas de otoño. Pascua y Ácimos están ligadas con Pentecostés. Es el único, Pentecostés es la única fiesta que no se sabe el día exacto en el que cae. No cae en el 15 de septiembre, o sea, no cae ni en el calendario hebreo, no cae en un día particular. Y los judíos sí lo manejan así, pero no siguen lo que aquí dice. Qué pena, ¿no?
Dice que este Pentecostés es la fiesta que se hace contando a partir de cierto evento, ¿no? Algo que podemos recordar, después de esas 6 semanas que los de Israel siguieron, ¿hacia dónde iban? ¿Hacia dónde se dirigieron en esas 6 semanas? Al monte Sinaí, en Arabia. Al monte Sinaí, en Arabia. ¿Y qué pasó en ese día? Cuando se cumplieron esos días, Dios les dio los 10 mandamientos. Ocurrió en Pentecostés. Por eso iban hacia esa dirección. Y cuando Dios explica a Moisés cómo es que van a calcular estos días, está hablando de unas cosechas, ¿sí? Pero durante los 40 años que anduvieron en el desierto, pues 0 cosechas, ¿no? Puro maná. Pero Dios les estaba explicando lo que iban a hacer cuando entraran a la tierra, ¿verdad? Durante los años en el desierto, Israel fue alimentado con maná, no podían cultivar ni nada. Pero cuando entraron a la tierra prometida, sí iba a haber cosechas. Entonces, ¿cómo se hacía? En el primer día de la semana, que caiga entre el primero y el séptimo de ácimos, hay un primer día de semana, ese sería un domingo. En ese domingo tenían que mecer delante de Dios la gavilla que habían cortado el domingo en la mañana, la gavilla que habían cortado al ponerse el sol en la noche, al terminar el sábado. Y después de hacer esa ceremonia, era ya permitido que la gente hiciera su cosecha y comiera de ese grano. Eso recuerdan, por ejemplo, esa gavilla mecida representaba a Jesucristo. Y se acuerdan que cuando Él resucitó la noche del sábado, y en la mañana lo vieron María y demás, les dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre. Y después ya pudieron tocarlo y abrazarlo. Entonces eso representaba la gavilla mecida, que es las primicias de la resurrección. Bueno, aquí hay lecciones vitales que podemos aprender. La Pascua y los días de panes y levaduras se enfocan en Jesucristo y su papel para salvarnos. La Pascua representa su sacrificio. Durante los días de panes sin levadura, nosotros debemos enfocarnos en alimentarnos del pan de vida, que es Jesucristo. En Levítico 23:16, nada más para que lo veamos, en 23:15 y 23:16, dice: y contaréis desde el día que sigue al sábado, desde el día que ofrecisteis la gavilla mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo sábado contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. O sea que Pentecostés obligatoriamente siempre cae en domingo. Dices, al día siguiente del séptimo sábado. Algunos luego quieren contar que el sábado está muy extraño porque, no, pues que el sábado de panes sin levadura, pero no lo observan, ¿no? El primer día ni el séptimo, entonces, y no caen en 7 días, en 7 semanas completas. Entonces así es como nos los pone, ¿no? Entonces, vamos a ver, dice, el día de la gavilla mecida se enfoca en Jesucristo como el primogénito entre los muertos, o sea, el primero que resucitó. En Pentecostés se enfoca en la iglesia. Es el día cuando Dios dio la ley y que muestra que bajo ese nuevo pacto que hacemos, allá hizo un pacto con Israel antiguo. Cuando nosotros somos bautizados, perdonados, engendrados, hacemos un pacto con Dios, que se muestra en esta fiesta, en Pentecostés. Eso se registró en Hechos 2, ¿verdad? En Hechos 2:38, ¿se acuerdan? Ahí dice el discurso de Pedro, donde fueron varios miles fueron bautizados, y nos da a nosotros el Espíritu de Dios
el compartir su naturaleza y el escribir sus leyes en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces ahora vamos a ver 7 lecciones para la semana. Se van a dar cuenta que la primera es lo que teníamos que hacer en esta semana que pasó. Dice, vamos a ver brevemente 7 lecciones en las que sería bueno meditar en estas semanas que vienen. Dice, quienes aprendan estas lecciones tendrán éxito donde el Israel de la antigüedad fracasó. Ellos hicieron el viaje físicamente, pero su mente y su corazón nunca salieron de Egipto. Entonces ahí es donde debemos contrastar. Y acá hay 7 lecciones que el apóstol Pablo le esbozó, así leve, las describió levemente a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y podemos utilizar estas semanas. Están en Colosenses 3, del versículo 1 al 16. Colosenses 3, del 1 al 16. Entonces, las vamos a ver así resumidas, muy sencillitas, rápidamente. Ahora, la primera lección que aprendemos de aquí de Colosenses 3, del 1 al 16, está en los 2 primeros versículos. Dice, Colosenses 3, 1 y 2 nos habla de buscar las cosas de arriba. Esta lección, de esto depende todo. Todo lo demás no sirve si no ponemos en práctica esta primera. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, primera lección a revisar durante toda esta semana que pasó, es lo que tratamos de hacer al quitar el pecado de nosotros, es poner las cosas, la mira en las cosas de arriba. Lo que es importante para nosotros, lo que amamos, en eso nos vamos a concentrar. La pregunta sería, ¿buscando qué cosas es que usamos nuestro tiempo? ¿En la búsqueda de qué? ¿Sí? ¿En qué usamos la energía, esfuerzo? Pues ahí la respuesta a esto es la clave para todo lo demás. Lo que amamos y apreciamos, ahí vamos a estar concentrados. Sí, en donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y dice que si buscamos las cosas de Dios, se nos promete en el versículo 4, Colosenses 3:4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, a su regreso, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces aquí está. Lección, concentrarnos en las cosas de Dios. Se nos promete que cuando Él venga también estaremos con Él. Siguiente versículo, versículo 5, ahí está la segunda lección. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia que es idolatría. ¿Esto qué viene siendo? Quitar la levadura, quitar el pecado, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados, pues ya era un símbolo. Pero nosotros somos resucitados, levantados, a andar en vida nueva. Aquí el señor Owen cita una cosa que se llama el comentario bíblico del expositor y hacen una explicación de lo que significa eso de quitar, ¿no? Dice el verbo necrosate significa literalmente hacer morir. Es muy fuerte, implica que no debemos simplemente reprimir o controlar nuestros actos y actitudes y pensamientos malvados. No basta con reprimirlos y medio controlarlos. Aquí este verbo es que debemos exterminarlo completamente. Dice, matar totalmente puede expresar su fuerza. El significado del verbo y la fuerza del tiempo sugieren un acto vigoroso y doloroso de determinación personal. O sea, así lo exponen en ese comentario y al señor Owen le pareció que le daban en el clavo y lo reprodujo aquí. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en que no nos concentremos en las cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso hay que quitarlo. En una semana ahí debemos de
concentrarnos en revisar eso. Y marcamos la semana, ¿no? Recuerdo que señor Abelardo Velasco dijo que tenían una tablita de 50 días, o sea, ahí pónganle de 7 en 7, ¿no? Y la lección que hay que aprender, ¿verdad? Tercera lección, Colosenses 3, del 8 al 9. Dice, ahora dejad, en inglés está despójense, quítense. También vosotros todas estas cosas, ira, enojo, avaricia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí despojarse o quitarse, dice, es una metáfora de nuestra vestimenta. O sea, estas cosas, la ira, enojo, malicia, blasfemia y demás, son como ropa sucia. Es algo que debíamos quitarnos. Son cosas que no son dignas para los cristianos. Son como vestiduras inapropiadas, ¿no? Esas habrá que quitárselas. La cuarta lección viene, ¿verdad?, de considerar, siguiente versículo, el 10. Bueno, ya que nos quitamos eso, pues ¿qué nos ponemos? ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer cuando nos deshacemos de aquella ropa vieja? Es revestíos del hombre nuevo, revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. O sea, al quitar esas cosas malas, inapropiadas para nosotros, lo que tenemos que hacer es ponernos las cosas a la imagen de nuestro creador. ¿Eso a qué se parece? A comer el pan ácimo. O sea, es las mismas figuras. Nos vamos a parecer a nuestro creador, entonces hay que nutrirnos de nuestro creador, lo que vimos en figura en panes ácimos. Bien. Estas ropas nuevas, ¿verdad?, serían el resultado de renovarnos continuamente, ¿verdad?, acercándonos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Es renovarnos continuamente. ¿Cómo hacemos esto? A través de la oración diaria, la meditación, el estudio de la Biblia y el ayuno ocasional. Esta alimentación continua del hombre interior nos da las ropas que debemos ponernos. Por tanto, en el versículo 12 dice, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos, nos quitamos aquella ropa sucia, y ahora dice, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, todo esto habíamos que pensar a lo largo de una semana, concentrarnos. Si lo hacemos, va a haber resultados realmente notorios. ¿Y por qué digo notorios? Dice, pues si somos así, si empezamos a ser así, se va a mostrar en nuestra manera de ser y va a afectar las relaciones con los demás. Esa es la quinta lección. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los demás? Como resultado de que estamos cambiando. En el versículo 13, Colosenses 3:13 dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, nos está enseñando cómo se debe de reflejar en cómo nos tratamos. Estar bien dispuestos a perdonar. Estar bien atentos a no estar de rencorosos. O de, ay, ya me ofendió, ya me vio feo. ¿No? Sino de ver, en verdad, cambiar nuestras relaciones. Esto se debe ver. El sábado que toque de la quinta semana, a ver si se nota el cambio entre nosotros, ¿no? No va a ser un día de puras peleas, ¿no? Bueno, entonces aquí está el resultado de hacer esas cosas. Ahora, ¿esto de dónde viene? Lección sexta, Colosenses 3:15. Se va a notar también por nuestras actitudes internas que nos deben gobernar como cristianos maduros. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones,
pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo. Fíjense, está hablando de la iglesia. Y la paz de Cristo gobierne vuestros corazones, y porque fuisteis llamados en un solo cuerpo. Está hablando de la iglesia. Y sed agradecidos. Esa siguiente semana, ¿verdad?, estar en paz y ser agradecidos. Pablo explica, ¿verdad?, que la paz y el agradecimiento deben reinar en nuestros corazones. Esa paz viene de Dios. Nuestra fe y confianza en el Creador nos hace ser agradecidos. Esa semana pongámosles énfasis, así un pizarroncito con esto, y ser agradecido, especialmente esa semana, porque así podemos tener una relación más cercana con Dios y estar en paz, estar en paz. Y la séptima lección que nos deberíamos de enfocar en la última semana de aquí a Pentecostés, dice, está en el versículo 16. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, aquí se nos dice que debemos hacer que la palabra de Cristo habite en nosotros. ¿Qué es la palabra de Cristo? Pues sus enseñanzas, sus enseñanzas. El mensaje de Jesucristo debe estar tan profundamente arraigado en nosotros que casi en automático, reaccionemos así a la manera de Jesucristo. Al contrario de lo que dijo el señor Cristian Orrego, ¿verdad? Que lo que estamos luchando es por arraigar, por desarraigar la levadura de adentro de nosotros. Al hacerlo es quitar la levadura, quitar todas esas cosas malas y poner los pensamientos y actitudes y sentimientos de Jesucristo. O sea, otra vez, ¿verdad?, quitar lo malo, poner lo bueno. Esa es toda la idea. Toda nuestra vida ha de ser guiada por la palabra de Jesucristo. Si nos decimos cristianos, tenemos que vivir como Él, buscar ser como Él. Entonces, la Pascua y los días de panes ácimos están ligados a Pentecostés. No, digo, sí son fiestas separadas. Pascua es separada de panes ácimos, aunque lo separa un día. Pentecostés lo separa 50 días, pero están ligadas. Y al hacerlo, en estas semanas hay que utilizar nuestro tiempo, nuestra mente, en reflexionar en esto. Son 16 versículos. Colosenses 3, versículos 1 al 16. En conclusión, lo que vimos es significados de la fiesta de panes sin levadura, que es básicamente eliminar el pecado de nuestra vida, que es representado por la levadura, y nutrirnos del pan de vida, que es Jesucristo. También vimos la secuencia y acontecimientos, ¿verdad?, que culminaron con el día séptimo de Ácimos, cuando cruzan el mar. También vimos un poco de dónde ocurrió. O sea, no es el monte Sinaí que está ahí en el Google, en medio de la península, no. El monte Sinaí está en Arabia. Si buscan ahí, está muy, muy interesante eso de buscar, lo pueden buscar en internet. Y con base en el artículo del señor Owen, vimos de Colosenses 3 del 1 al 16, las lecciones para meditar en estas semanas, en lo que contamos los días y las semanas que nos quedan hacia Pentecostés, la mirada puesta allá. Son lecciones que nos van a ayudar a mantener el pacto, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, así como hizo el antiguo pacto con Israel en Pentecostés, que culminó. Estas lecciones, si las meditamos, si las interiorizamos, pues nos van a ayudar a mantener por siempre el pacto que hemos hecho con nuestro Creador.